forma de terminar de una vez y por todas sobre el tema de Bashar el-Assad, es decir, el gobierno de Siria es armar y entrenar a los rebeldes moderados de Siria. Es decir, otra vez está lanzando no solamente una campaña contra el ejército islámico, sino definitivamente también a través de esta nueva etapa, esta nueva consulta con este ejército. Dijo también que en 2 semanas va a dirigir una reunión, seguramente es aquí en Nueva York, Naciones Unidas, para hacer el seguimiento de este tema, y que justamente esto puede ser una campaña que puede llevar mucho tiempo, pero dice él, erradicar el cáncer del ejército islámico va a llevar tiempo, pero estamos absolutamente comprometidos a hacerlo. Es decir, no fue demasiado específico en cuanto a estrategia, insiste en que solamente la estrategia estadounidense son ataques aéreos, y por supuesto él menciona que sus, entre comillas, socios, de alguna forma, otros ejércitos, otros países serían los que harían, por decirlo de alguna manera, el trabajo sucio de poner sus soldados en el terreno. Estamos hablando en el caso de Turquía, estamos en el caso de Arabia Saudita. Arabia Saudita, que definitivamente tiene la etiqueta de ser, para quienes no creen en la versión oficial de todo esto, que puede ser el Estado que de alguna forma genera y patrocina el terrorismo en la región del Medio Oriente. O sea, Arabia Saudita, Estados Unidos lo muestra como un socio, en este caso contra el ejército islámico, pero también podría ser el gran socio indirecto que está patrocinando el terrorismo contra Siria, en el caso de Irán, en el caso de otros países que de alguna forma han sido díscolos con los Estados Unidos. Definitivamente el presidente entonces termina su discurso elogiando la grandeza de los Estados Unidos, y obviamente la versión oficial es somos los buenos de la película y estamos eliminando del planeta a todos los malos de la película, y nosotros definitivamente somos los mejores. Eso es un poco más de lo mismo, Tatiana, pero en síntesis, la gran interrogante es ahora a quién convenció del pueblo estadounidense el presidente Obama, y si en realidad, en vez de lanzar algo que puede tener un final feliz, no está agregando otro ingrediente nuevo, otro ingrediente más, hacer más complicada y cada vez de alguna forma más inestable la región del Medio Oriente, precisamente por poner la nariz en esa región. Pues es que resulta sin duda más que contradictorio, Jorge, cuando dice que Estados Unidos está pasando por su mejor momento. Vale la pena recordar, y eso te lo pregunto si lo tienes a mano, el nivel de desempleo que hay en Estados Unidos, cuánto se invierte para la guerra, cuánto se necesita para la inversión social, por ejemplo, como el Obamacare. Un hecho para despedirte. Bueno, precisamente también tú tocas un tema neurálgico. Te doy algunas cifras nomás. De los 300 y pocos millones de norteamericanos, 310 millones de estadounidenses que viven aquí, 1 de cada 6 necesita asistencia alimentaria. 1 de cada 7 recibe cupones de alimentos. El 95% de las ganancias entre el 2008 y el 2013 fueron a parar al 1% de la población. El 90% de la población está hoy más pobre que en el 2008. Definitivamente hay mucho camino que recorrer, o mucho cuestionamiento que hacer para ver si realmente ese juicio de que Estados Unidos está en el mejor momento puede ser por lo menos cuestionable con las cifras reales que te estoy tirando así sobre la mesa, 2 o 3, Tatiana. Así es, Jorge, quédate con nosotros. De inmediato continuamos con este análisis, la profundización acerca de este discurso del presidente Barack Obama. Volvemos con nuestro invitado, a quien teníamos justo para el fondo de la noticia, con Khaled Mousa Hamad desde Buenos Aires. Khaled, el presidente Obama ha dicho ya, lo ha confirmado, van a intervenir en Siria y también en Irak con la misma estrategia supuestamente para atacar al Estado Islámico, pero han dicho que van a apoyar, lo seguirán haciendo, a la oposición moderada que llama a Estados Unidos al interior de Siria. ¿Usted cómo ve este hecho? Que es una continuidad de lo que veníamos hablando previamente antes del discurso del presidente de Estados Unidos. Es una estrategia que los Estados Unidos está utilizando, es una excusa que los Estados Unidos está utilizando para terminar la faena que
el grupo terrorista no pudo terminar en Siria. Y aprovechando también para hacer de pie nuevamente en Irak, un Irak que hoy está más bajo la influencia de Irán que de Estados Unidos. Por lo tanto, matan dos pájaros de un tiro. Lo que va a hacer Estados Unidos en realidad es terminar de prender fuego toda la región, porque esto puede tener derivaciones impensadas, incluso para los países aliados de los Estados Unidos, ya sean del Golfo Pérsico o el propio Israel. Es una jugada muy arriesgada que está haciendo los Estados Unidos, que está huyendo para adelante para poder paliar, como estaba describiendo el analista, la grave situación económica por la que están atravesando, y ya sabemos que cada vez que hay una crisis económica en una potencia del talante de los Estados Unidos, lo que se necesita son guerras para poder recuperarse. Con respecto a este tema de la guerra, el presidente Obama, el Premio Nobel de la Paz, entre otras cosas, el Barack Obama, ha dicho que no van a enviar tropas para marcar la diferencia de las guerras de Irak y de Afganistán, pero sí enviarán más de 400 hombres con apoyo técnico, militar, según ha dicho, y acompañar a las tropas en el terreno de las tropas de los mismos países. ¿Cómo es esa guerra? ¿Ante qué escenario se percibe? ¿Cómo son estas nuevas estrategias de guerra que plantea Estados Unidos? En realidad era lo que hablábamos antes, la cuestión de la tercerización de la guerra. En este caso ahora van a contar con capacitación de tropas de los Estados Unidos, 400 efectivos, dice el presidente Obama. Yo no le creo. Yo creo que primero son 400 y después serán 4.000 y después 40.000. Es decir, la cuestión es hacer pie en el terreno para después justificar el envío de más contingentes militares. En Siria hubo una elección. Salió elegido Bashar al-Assad presidente con el 86,7% de los votos. ¿Dónde está el respeto a la democracia y a la soberanía de los pueblos que declama tanto el país de la libertad por excelencia, y esto es una ironía bien clara, llamado Estados Unidos? Así es, Galet, quédate con nosotros. Jorge, para despedirte, ¿cómo se estarán moviendo de aquí en más de nuevo las fuerzas políticas al interior del Congreso con esta prácticamente advertencia que ha hecho el presidente Obama? Le pide al Congreso que estén unidos. Esa es la imagen que requieren plantear ante el mundo, pero sin duda sabemos que en el Congreso no la tiene fácil, particularmente por los republicanos. Así que, ¿cómo veremos ese escenario en los próximos días? Fundamentalmente, Tatiana, sacándole provecho, sacándole millaje a este nuevo capítulo de la incidencia política, que es esta nueva declaratoria de guerra. Como te decía más temprano en el día, ya ha empezado, digamos, la campaña política rumbo a las elecciones de medio término de noviembre. Definitivamente los republicanos están tratando de demoler a Obama, diciendo que no solamente no tenía, hace pocas semanas dijo que no tenía una estrategia en este tema de la lucha contra el ejército islámico. Dice que definitivamente el hombre en materia de política exterior, todo lo que ha hecho ha resultado un desastre, entre ellos haber, según los republicanos, retirado las tropas de Irak para volverlas a poner. Y definitivamente los republicanos lo que están impulsando es que el hecho de que Estados Unidos, es decir, lo que están impulsando es nuevamente poniendo énfasis en la teoría del miedo. Tenemos que tener miedo. Si nosotros tenemos miedo, la maquinaria de la guerra entonces está justificada. Es decir, estamos teniendo miedo porque hay rumores, y absolutamente sin ningún fundamento, sin ningún dato concreto, de la manera que los republicanos presentan esto para sacar el millaje político, como te decía, hay rumores que hay células del ejército islámico dentro de los Estados Unidos. Por tanto, yo, ciudadano de a pie, aunque aquí hay pocos de a pie, más bien todos andan en auto, yo, ciudadano estadounidense promedio, tengo que empezar a tener miedo, y entonces obviamente justifico que se lance otra ofensiva militar, se gasten miles de millones de dólares, se produzca maquinaria de guerra, se mantenga toda esta estructura que en definitiva es la columna vertebral de la economía de los Estados Unidos, y todo, por supuesto, como te digo, con una palabra que aquí en Washington se usa mucho, que es el spin, es decir, girar, darle la vuelta a la cosa para que todo esto
no es un negocio de la guerra, no es un negocio para mantener una economía basada en un provecho que lo reciben, como te decía recién, el 1% en contra del 99%, sino es buscando y defendiendo la libertad y la democracia y los derechos humanos del mundo. Ese es el spin que fue lo que escuchamos en el presidente Barack Obama al final de su discurso. Lo estamos haciendo bien porque nosotros somos un pueblo que somos muy sensibles a las necesidades y al sufrimiento de los otros. Recuerda que él decía que, por ejemplo, la gente del ejército islámico cometía genocidios contra otros sectores religiosos que no coinciden con sus creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mientras que en realidad se pone una vez más en marcha la maquinaria de la guerra que mantiene precisamente al 1%, obteniendo ganancias realmente impredecibles, imprevistas en el pasado, en realidad todo lo que están haciendo oficialmente es salvar el mundo de los manos d'Uyur, que hoy son de alguna forma el ejército islámico. Antes fue Saddam, antes podía haber sido Gaddafi, por supuesto está en la mira Bashar al-Assad. Es decir, depende de cómo venga la marea y de cómo venga el viento y la necesidad de armar una nueva guerra, quién es el nuevo malo de la película. Hoy es el ejército islámico y hoy, de alguna forma, el presidente Barack Obama se ha embarcado en una nueva guerra que veamos cómo va a ser el desenlace, que puede ser, como estábamos diciendo, puede ser prender una mecha más en una región que sigue siendo un polvorín, pero fundamentalmente una cosa clave entonces, Tatiana, que esta región es un polvorín porque es el depósito de petróleo, son las reservas energéticas, una de las más importantes del planeta después de Venezuela y muchos países de nuestra América Latina. Si no hubiera esas reservas de petróleo en esa región del mundo, el tema sería completamente diferente. Jorge, muchísimas gracias. Te despedimos solo por esta noche. Veremos reacciones sin duda a lo largo de las próximas jornadas en el servicio informativo de Telesur Noticias. Jorge, gracias. Gracias. Caleb, yo me quedo con usted porque sin duda hay un hecho también para resaltar y es la población de Oriente Medio, la población de Irak, de Libia, de Siria. Todos los países que se encuentran a su alrededor son naciones, cuando ponemos los micrófonos de nuestros corresponsales en esos lugares, incluyo también Palestina y también Israel, lo que anhelan es la paz. Y ellos dicen que esa no es la forma como deben verlos, como si fueran enemigos del resto del mundo y que por eso Estados Unidos tendría que ir a salvarlos. Esto es muy claro, Tatiana, y los Estados Unidos lo vienen anticipando a través de Hollywood. Y recordemos esa película que se estrenó en 1999, Contra el Enemigo, o The Siege, El Sitio, donde raptaban un religioso en Irak, precisamente, y después la trama desemboca en una persecución a los musulmanes, poniéndolos en campos de concentración, simplemente porque la Central de Inteligencia Americana traicionó a una de las facciones que estaban luchando en el Medio Oriente contra el poder gobernante. Esto es lo mismo, lo vienen anticipando y lo vienen cumpliendo. Son excusas que ponen. No nos olvidemos, Estados Unidos creó Al-Qaeda, creó a este grupo que no de casualidad le pusieron Estado Islámico, para poder poner al Islam en una construcción negativa para que la gente pueda tomarle odio y decir, sí, hay que combatirlos, hay que erradicarlos. Esa es la propaganda, esa es la construcción que se hace para poder justificar estas acciones que tienen que ver en un todo con el acaparamiento de los recursos energéticos y del control de la zona geoestratégica. Lo repetimos y lo volvemos a repetir, porque esa es la verdadera razón. Los pueblos árabes verdaderamente quieren paz, quieren vivir en paz y quieren ser soberanos, pero teniendo un portaaviones bélico desde 1948 como es el Estado de Israel, que permanentemente sojuzga a palestinos, libaneses, sirios, jordanos y a países del Golfo, como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos, sometidos a la bota de los Estados Unidos, o mejor dicho, en una alianza un poquito de rehén con los Estados Unidos, la paz no va a llegar nunca, porque lo primero que desaparece en todo esto es la justicia. Y Estados Unidos se autotitula el justiciero del mundo. Imaginemos cómo ejerce la justicia, ¿verdad?
teniendo a estos pueblos. ¿Y cómo Galeb? Sí. ¿Y cómo Galeb dice que es la nación en este momento democráticamente más fuerte del mundo? Ahora, hay otro hecho sobre el que quiero indagarle. ¿Qué va a pasar con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Se pasa por encima del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque en este discurso ha anunciado que en 2 semanas lo va a convocar Estados Unidos. ¿Cómo ve usted cuál será entonces a partir de ahora la postura de Naciones Unidas? En el Consejo de Seguridad seguramente va a estar el veto de Rusia y de China, por lo tanto por ahí no va a haber resultados. Yo creo que van a hacer lo que hicieron en Irak, desoyeron y no le dieron ningún tipo de importancia a las Naciones Unidas e iniciaron la invasión. Los Estados Unidos hacen lo que quieren en el mundo y nadie por ahora los puede detener. Si no se unen los países para decirle a los Estados Unidos claramente: no podés ser el matón del barrio, realmente va a haber un desastre humanitario, va a seguir habiendo muchos muertos, y los muertos hoy por hoy son del mundo árabe. Con respecto a este mismo hecho, incluso se ha tomado el tiempo, Galeb, para hablar en contra de Rusia. Así que también veremos más acciones de Estados Unidos en estas sanciones que se han ido imponiendo poco a poco en Rusia por la crisis en Ucrania. Incluso, de nuevo, los corresponsabilizan de la situación en el vecino Ucrania. Y eso lo íbamos a anticipar cuando justo empezó el discurso del presidente norteamericano. Atacan a Rusia en su patio delantero, que es Ucrania, para crearle un problema ya directo por su participación, la participación de Rusia en el escenario diplomático, impidiendo la invasión extranjera a Siria en aquel primer momento, y aparte, obviamente, con su cintura política, que ha tratado de no intervenir militarmente, justamente en su zona de influencia, que es Ucrania, que no olvidemos que tiene armamento nuclear, el desmembramiento de Crimea sumándose a Rusia, más la independencia de Donetsk y de Lugansk, es algo que ha molestado muchísimo a Kiev, que cuenta permanentemente con el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN para hacer la punta de lanza que aguijonee al oso ruso para que deje de molestar con su participación en el escenario global, que ha retomado su protagonismo. Galeb, quédese con nosotros. Vamos a poner este hecho en contexto. Hace un año, el presidente de Estados Unidos anunciaba que invadiría Siria con la excusa de que esta nación poseía armas químicas. Sin embargo, la férrea política exterior de Rusia, de países socialistas, de China, también como la negativa del Congreso, postergaron la intención del jefe de Estado norteamericano. A un año de aquellos hechos, nuevamente Obama anuncia su intención de invadir Siria. En esta ocasión no consulta al Congreso de su nación e intenta justificar esta nueva acción bélica bajo el argumento de combatir el Estado Islámico. Sobre el Estado Islámico, cada día crecen las dudas sobre la existencia de este grupo. Su aparición fue repentina y de los medios de comunicación comenzaron a llegar imágenes de su crueldad. Antes de su aparición, Estados Unidos había intentado hacer ver a Boko Haram en África como el grupo más peligroso del mundo. Habían secuestrado supuestamente a 200 niñas. Hubo grandes campañas contra este grupo y por la liberación de las niñas. Ya nadie habla de este tema. Ahora copa el escenario mundial el Estado Islámico. Al igual que la mentira sobre las armas químicas en Siria e Irak, que intentaron ante la opinión pública servir de justificación para invadir estos países, surge la interrogante si en realidad fueron decapitados los dos periodistas Foley y Sotzflov, cuyas ejecuciones fueron difundidas en videos, más allá que la Casa Blanca haya dicho que sí, hay motivos para sospechar sobre la veracidad de este material, sobre todo cuando sirven para justificar la invasión a Siria y seguir desangrando ese país. Analistas internacionales aseguran que lo que ocurre en el Medio Oriente, la región del planeta con más petróleo en el mundo, forma parte de un plan para fragmentar 5 naciones en un total de 15 ciudades-estados.
Declaraciones sobre las que seguimos recibiendo análisis oportuno al momento y también reacciones por parte de nuestro corresponsal en Damasco, en Siria, Hisham Wanus. Tenemos también con nosotros a la señora Gloria Estela Larriba, nos acompaña desde los Estados Unidos, activista contra la guerra en Estados Unidos. Hisham, vamos a ir de inmediato contigo para saber si ya en este momento hay reacciones por parte de las autoridades, de los dirigentes políticos, particularmente del gobierno sirio. Buenas tardes, Tatiana. Saludos, amables televidentes. Realmente a esta hora, que son casi las 4:30 de la madrugada, no hay reacciones directas por parte de las autoridades sirias o del pueblo sirio porque es muy tarde. Sin embargo, ya habíamos anticipado que las autoridades sirias conocen muy bien de que se trata de una maniobra por parte de la administración Barack Obama de utilizar el pretexto de la lucha contra el terrorismo para cumplir sus planes contra Siria, invadir a Siria bajo esta excusa, ya que han fracasado en utilizar el pretexto de las armas químicas y también el expediente humanitario. El presidente Barack Obama ya anunció su estrategia general. Las líneas generales de esta estrategia confirman lo que estaba diciendo las autoridades sirias, que esta alianza internacional liderada por Estados Unidos lo que va a hacer es dirigir golpes aéreos contra posesiones supuestamente de los terroristas, pero realmente lo que va a golpear también posesiones del ejército árabe sirio, y de esto ha advertido Rusia. Y asimismo van a apoyarse en los grupos armados entre comillas moderados. Esto es lo que lo califican de moderados a Estados Unidos. Esto es legalizar también y poner al descubierto lo que hace varios años, 3 años y medio, Siria viene denunciando, de que Estados Unidos y sus aliados europeos y los aliados del Golfo Pérsico, las monarquías del petróleo, vienen apoyando a los grupos terroristas en Siria, y ahora bajo el argumento de que son los grupos moderados que combaten contra el terrorismo, ahora van a incrementar este apoyo y va a estar al descubierto, como he dicho, sin rodeos. Es decir, que estos grupos realmente están combatiendo contra el ejército árabe sirio y no contra los grupos terroristas del Estado Islámico, lo que ahora podría incrementar aún más el sufrimiento de los sirios, el deterioro humanitario en Siria y la crisis humanitaria y económica que azota al país debido a esta guerra impuesta al país árabe hace más de 3 años y medio. Adelante, Tatiana. Hisham, vamos a revisar parte de lo que ha sido este discurso del presidente Barack Obama hace solamente minutos y seguimos con este análisis y también contigo. Veamos cómo describía su estrategia Barack Obama de esa intervención en Siria, en Medio Oriente. Aseguraba que el grupo Estado Islámico, el ISIS, o el Daesh también, cómo representa una amenaza para la seguridad de la comunidad internacional y también para los Estados Unidos. Plantean una amenaza a todo el mundo y Estados Unidos en particular. Aún no hemos detectado un plan en contra nuestra, pero han amenazado al país y a nuestros aliados. Y se cree que miles de extranjeros, incluyendo europeos y estadounidenses, se han unido a ellos en Siria y en Irak y han sido entrenados. Y estos combatientes pueden volver a sus países originales y llevar a cabo atentados terroristas. Muchos están preocupados por estas amenazas. Esta noche quiero que sepan que Estados Unidos va a enfrentar esto con fortaleza y resolución. Vamos con el análisis con respecto a este aspecto fundamental que ha planteado el presidente de Estados Unidos. Gloria Estela Larriba nos acompaña desde Estados Unidos. Gloria, ¿ha reconocido el presidente Obama que no hay indicios de un problema de seguridad nacional con el Estado Islámico, Daesh o el ISIS? Sin embargo, dice que sí se van a constituir en toda una connotación internacional, un contexto internacional con el apoyo de sus socios en Oriente Medio y en otras partes del mundo para ir contra ellos en Siria y en Irak. ¿Cómo ve usted esto? Pues debemos pensar un minuto de los 23 años que ya hemos tenido de guerra y ocupación y la muerte de millones de personas en el Medio Oriente, principalmente en Irak,
pero en otros países también, a partir de 91, cuando comenzó el primer presidente Bush, esta guerra interminable. Y siempre ha sido bajo el pretexto y excusa de causa humanitaria, de una causa justa, y siempre han tenido que poner otra razón. Hoy es otra. Y como ustedes dijeron, hace un año Obama trató de comenzar un bombardeo contra el Estado de Siria, porque es su tercer país que quiere ahora destruir, después de Irak, después de Libia. Ahora el blanco es Siria. Y sin embargo, no fue solamente los políticos se opusieron a esa posible guerra porque el pueblo de Estados Unidos estaba al 95% opuesto a una nueva agresión, y es por eso que Obama tuvo que detenerse. Sin embargo, el objetivo de destruir a Siria como un estado independiente nunca ha sido abandonado por Washington. Ahora, también la causa por el surgimiento del Estado Islámico o ISIS, como se llama también, es simplemente por toda la política de destruir, dividir a las comunidades, los diferentes pueblos de Irak. Siempre Irak, antes de la Primera Guerra y especialmente la Segunda Guerra que comenzó en 2003, siempre había unidad en el pueblo, las poblaciones, las diferentes nacionalidades, las religiones, había unidad. Y después de la ocupación, los Estados Unidos apoyó al partido Dawa, a los reaccionarios de Shia, que en estos años con Maliki han matado a tanta gente y reprimido a tanta gente suní. Y es por eso que todo este caos y atmósfera venenosa es que surge el Estado Islámico. Entonces, bombardeo y la excusa de invadir a Siria por otros métodos. Estados Unidos está empeorando la situación y debemos, en nombre de la coalición Answer, antiguerra, la coalición más grande antiguerra en Estados Unidos, que ya terminamos haciendo grandes manifestaciones en defensa del pueblo de Gaza, hoy estamos completamente opuestos a esta nueva aventura que va a causar más destrucción, más muertes en el Medio Oriente. Vemos además en este contexto también parte de lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, ustedes lo han visto a través de Telesur. Él explicaba ese plan de intervención de carácter internacional y militar que desplegará sobre Siria, también sobre Irak, junto a los aliados para supuestamente combatir a estos integrantes del Estado Islámico. Vemos esto que ha dicho el presidente Obama y seguimos con este análisis. Puedo anunciar que Estados Unidos va a liderar una coalición amplia para hacer retroceder esta amenaza. El objetivo es muy claro. Vamos a reducir y destruir este Estado Islámico a través de una estrategia terrorista continua y decidida. Primero, vamos a hacer una campaña sistemática de ataques contra esta amenaza. Trabajando con el gobierno iraquí, vamos a expandir las acciones para proteger nuestra misión humanitarias y nuestra gente, y vamos a dirigirnos a los objetivos mientras los iraquíes continúan, y vamos a acosarlos donde quiera que ellos estén. Es decir, vamos a tomar acción contra ellos en Siria, pero también en Irak. Galeb, esta inquietud es para usted, parte de este análisis que hemos también planteado, que usted nos ayuda a revisar, a reflexionar. ¿A quiénes se refiere específicamente cuando habla de esa alianza internacional que va a liderar el gobierno de Estados Unidos? Tenemos claridad con respecto a algunos países de Oriente Medio, pero también desde Europa ha dicho que Kerry va a visitar otras naciones del mundo para solicitar ese apoyo y que será una gran comunidad internacional la que apoye esta intervención de Estados Unidos en Irak y en Siria. Bien, en primer lugar, quiero manifestar mi disenso con la analista respecto de lo que ha sucedido en Irak. No olvidemos que Estados Unidos ha tenido a Saddam Hussein en un principio como socio para impulsar una guerra de 8 años impuesta contra
los chiitas de Irán. En principio eso, y no olvidemos que Saddam persiguió a los kurdos y a los chiitas en el propio Irak, donde se encontraron fosas comunes. Así que es inexacta la información de la analista respecto del sufrimiento del pueblo iraquí, que no estaba unido sino sometido a la bota de Saddam Hussein. Y lo que hizo Estados Unidos es fomentar más la lucha sectaria en el lugar. Ahora vamos a la pregunta específica tuya, Tatiana. Tenemos los aliados incondicionales europeos, la OTAN en su conjunto, y podemos sumar, aparte de los países del Golfo Árabe, a Turquía, que siempre está ansiosa de colaborar en contra de los países árabes, especialmente de aquellos que tienen convicciones firmes en la causa árabe, como es Siria, y que tiene un enemigo tradicional, que es Israel, el enemigo por excelencia del mundo árabe e islámico, un aliado en la defensa mutua entre Turquía y el Estado hebreo. Por lo tanto, serán todos esos los aliados de Estados Unidos para emprender una nueva invasión en el Medio Oriente que puede terminar con un gran porcentaje de crueldad, de terminar muy mal y de prender fuego toda la región. Y probablemente algunos de los primeros países que puedan caer en esta contienda son precisamente sus aliados del Golfo, las monarquías del Golfo. Con respecto al tema de las poblaciones, de la sociedad civil, Hisham, quiero centrarme en ese tema contigo. Las cifras que se revisan desde distintas organizaciones al interior de Siria con respecto a quienes han resultado muertos, familias que han perdido sus seres queridos, los desplazados y los refugiados, a lo que ahora se verá a unas cifras mucho más altas, teniendo en cuenta que cada uno de esos seres humanos vale muchísimo, no tiene precio. Sí, Tatiana, este aspecto es muy importante. Realmente hasta el momento se habla de más de 200.000 muertos, víctimas mortales debido a esta guerra que devasta a Siria desde hace más de 3 años y medio, y también cerca de 3 millones de refugiados sirios en los países vecinos y 6 millones de desplazados en territorio sirio hacia zonas más seguras, es decir, alrededor de 9 millones o 10 millones de personas, casi la mitad del pueblo sirio están entre refugiados y desplazados. Esto debido a las acciones terroristas y también de las bandas mercenarias apoyadas por Estados Unidos y sus aliados en la región como Turquía, y del mundo árabe como las monarquías del Golfo Pérsico lideradas por Arabia Saudita y Qatar. Actualmente esta situación podría agravarse aún más. El deterioro humanitario podría ser más peligroso y más grave aún todavía después de la decisión de Estados Unidos de intervenir militarmente en Siria bajo la excusa de luchar contra el terrorismo. Los ataques aéreos van a causar más víctimas mortales y más destrucción en Siria, y asimismo no ayudarían a alcanzar una solución política que ponga fin a este conflicto, lo que va a provocar más caos en el país. Pero las autoridades sirias hasta el momento han asegurado que se mantienen firmes y siempre van a mantenerse en defensa de la población civil y en defensa de sus intereses, y el gobierno sirio está haciendo todo lo que está a su alcance para atenuar el sufrimiento de los ciudadanos, satisfacer sus necesidades, pero aún ahí hay muchas dificultades porque la gran parte de la infraestructura siria ha sido destruida debido a los actos de sabotaje de los terroristas, cuestión, como dije, hace más difícil la vida de los sirios, y esto podría, como he adelantado, agravar aún más esta situación después de los futuros ataques de Estados Unidos y sus aliados. Lo más grave, y reitero a precisar, es que el apoyo que pretenden prestar a los supuestos grupos armados Estados Unidos y sus aliados, esos grupos armados que dicen son moderados, antes lo suministraban de armas y también lo financiaban en secreto, actualmente lo van a hacer al descubierto, asegurando que son sus socios en la lucha contra el Estado Islámico, pero realmente lo que van a hacer es seguir atacando al ejército árabe sirio y seguir causando más víctimas mortales y heridos entre los civiles y más destrucción a la infraestructura en Siria. Un tema
Así es, Hisham, un tema sobre el que centramos parte de ese análisis y por ello se lo preguntamos a Gloria Estela Larriva. El gobierno del presidente Barack Obama, él ha dicho esta noche que van a apoyar a esa llamada por él mismo oposición moderada, pero no directamente al Estado Islámico. Así que, ¿cómo entender esa situación? No van a ir contra el Estado Islámico, aunque dicen que esa sí es la estrategia y ese es el objetivo, porque están contra el mundo, pero lo que dicen es que apoyarán directamente a la oposición moderada con más dinero y con más armas y además con capacitaciones y apoyo técnico, que veremos eso en qué se traduce. Pues ya han estado apoyando a esos grupos supuestamente moderados. La importancia de todo lo que estamos viendo es que Washington y sus aliados imperialistas han visto cualquier estado independiente del imperialismo o que no se permite ser invadido por los bancos del occidente o el control político como Siria y como Irak y como Irán. Podemos tener diferencias en lo que vemos, lo que estaba bajo el partido Baas en Irak, pero yo fui 3 veces a Irak y yo puedo decir, después de cruzar todo el país, viendo el genocidio por los Estados Unidos cuando mató a más de 1 millón de personas por 12 años de bloqueo total de Irak, después del bombardeo en 2001, que la gente seguía unida. Yo vi tantas situaciones donde la gente estaba unida y es porque en Irak o en Irán o en Egipto durante los 50, los países del mundo árabe trataban, y también de Irán, trataban de formar naciones, pero siempre era bajo mucha presión, represión, invasión de los imperialistas. Nunca estaban libres para formar una nación independiente y siempre ha habido presión. En esta supuesta primavera árabe que comenzó en 2011, los Estados Unidos vio la oportunidad de dar armas y apoyar a la oposición contra Gaddafi en Libia, y también comenzaron a hacer lo mismo en Siria. Y es por eso que parte es un objetivo contra el Estado Islámico y parte es el objetivo de destruir el Estado de Siria. En Estados Unidos, los Estados Unidos no tienen ningún papel progresista ni nada que ayuda en ninguna parte del mundo. Gloria, estamos a punto de despedir, así que Galeb, muy brevemente para finalizar nuestra edición central con este análisis. ¿Usted cree en este escenario que ya está planteado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que otras naciones se unirán a esa misma estrategia internacional de atacar Siria? De lo que Rusia puede hacer diplomáticamente y la presión que puede ejercer principalmente sobre Europa, a quien le provee gas. Y veremos los movimientos de China también, en qué sentido van. Y ahí vamos a tener un panorama mucho más claro si realmente países que no sean del Medio Oriente se van a unir en esta cruzada imperial sobre el nuevo Medio Oriente que quieren crear. Esa es la perspectiva. Hay que tener en cuenta a China y a Rusia, países poderosos y centrales y con mucha influencia en la región. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Gloria Estela, gracias a usted. Buenas noches. Gracias. También despedimos a nuestro corresponsal permanente en Damasco, Hisham Wanous, la madrugada ya allá en esa nación árabe. En las próximas